doctor Marcos Ibaceta Marino es el actual director adjunto de la Dirección de la Lucha contra la Corrupción en la Defensoría del Pueblo. Él ve lo que es transparencia y eficiencia del Estado en la Defensoría del Pueblo. Fue juez especializado y juez superior de la Corte Superior de Justicia de Lima. Fue su presidente durante 3 años. Ha desempeñado el cargo de presidente de la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo y luego de la Sala Penal Nacional para Casos de Terrorismo y Banda. Fue presidente de la Comisión de Alto Nivel nombrada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para la modernización, desconcentración y descentralización del sistema de justicia. También ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor, encantado de saludarlo. El gusto es mío. Un placer, bienvenido. Gracias. Está usted ahora en la Defensoría del Pueblo. Sí. ¿Qué cargo específico tiene ahí? Adjunto en el tema anticorrupción. Acepté la invitación del doctor Josué Gutiérrez porque me parece que era necesario tocar el tema dentro de una perspectiva de cambio. Y de un cambio sincero, de objetivo, o sea, no ideológico. Porque en el Perú los sistemas de controles están demolidos. Y mire, no estoy hablando solamente de los controles institucionales, sino los controles morales. Claro. Porque la gente no tiene freno, llega a un nivel de poder y está buscando cómo succionar del Estado lo que haya. Y tal vez a eso se refiere la ministra cuando dice hay que orar para que Dios frene las intenciones del corazón para no robar. En otras palabras, nos está diciendo que todo el Perú es una tierra de ladrones. Pero ¿dónde comienza el error? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en gestión y administración, lo primero que se hace en administración es que se tiene que lograr con recursos escasos lo que la gestión define como objetivos. Sí. Y en el Estado, los objetivos que son dar servicio al público, dar servicios a la población. Con esos bienes y servicios se satisfacen los derechos humanos de la población. Pero ¿qué sucede? Que la administración tiene que planificar, tiene que organizar su estructura, tiene que determinar los niveles jerárquicos, pero tiene que controlar los resultados de su gestión. Pero no lo hace. Más bien la corrupción comienza a generarse desde la cúpula del vértice de la gestión y administración y neutraliza los resultados. Y a la vez, si en lo económico, administrativo y financiero la gestión genera un caldo de cultivo de corrupción o empieza a corromperse en el manejo del dinero, entonces los trabajadores internamente empiezan a producir otro mecanismo de corrupción directamente con la población. Entonces, ¿qué se tuvo que crear? Salirse del control interno e ir a la Contraloría General de la República. Pero la Contraloría General de la República no puede hacer control concurrente y previo porque no tenía capacidad de sanción contra los que administraban mal. Y se neutralizó. Después le dieron esa potestad, pero también la corrupción comienza a generarse dentro de la Contraloría y siempre sus resultados eran tardíos. Al ser tardíos, no nos quedaba sino el control posterior a cargo del Poder Judicial y del Ministerio Público. Pero nosotros sabemos lo que llega al Ministerio Público y al Poder Judicial tardan en resolverse 5, 6, 7, 8 años, de modo que lo que tenemos es un escenario total de impunidad y de latrocinio generalizado. Entonces, desde la Defensoría llegamos a la conclusión de que hay que replantearlo absolutamente todo, porque hubo una corriente que vino de Naciones Unidas y del exterior para crear oficinas de integridad. Oiga, hace 10 años, 15 años de esto. Pero era como ponerle al gato despensero, ¿no? Si el órgano de gobierno era el que propiciaba la corrupción, se generaba la corrupción, el público, la población no tiene la satisfacción de sus derechos humanos, de repente dicen, creen una oficina de integridad en cada una de los entes públicos. Sí. ¿Pero qué significa una oficina de integridad? Otra burocracia más, otro gasto tecnológico. ¿Y quién tenía que controlar esa oficina de integridad? El órgano de gobierno. Entonces, planeamiento y presupuesto debían crear esa oficina, pero dependía del órgano de gobierno y al final se neutralizó.
Interesante. Le he dejado todos estos minutos para que nos pueda exponer, digamos, el monstruo de 1000 cabezas que significa la corrupción estatal. La corrupción está en los alcaldes, en los presidentes regionales, en los ministros, en los presidentes de la República. Somos el país que tiene más cantidad de presidentes presos y varios de ellos justamente por temas justamente económicos. Pero también está, digamos, en un tema de valores de la sociedad en general. Mientras que en el catolicismo es amarás a Dios sobre todas las cosas, en nuestros abuelos los incas era ama a Súa, no robes. Era el principal mandamiento, no era otro. Entonces, ese concepto se ha perdido. Cabría en este tema la frase literaria de Vargas Llosa, cuando se jodió el Perú. Tal vez con esta mala justicia. No, yo creo que ha venido fregado desde siempre, ¿eh? Porque nunca nos hemos convertido en república con la emancipación y en el virreinato. Todos se acomodaban al virrey para lucrar. Y entonces traemos una corrupción insertada. Pero una corrupción extranjera, digamos, porque aquí era otra la idiosincrasia, desde el primer mandamiento del ama Súa. Pero cuando llega el invasor, cuando llega el español, es ahí esta mezcla entre ibérico e inca que produce la raza peruana, digamos, y ahí es donde hay una distorsión de la conducta, ¿no? Sí, evidentemente, pero lo precolombino, estamos hablando de nuestros orígenes. Ahora, pero yo quiero decirle algo. Sí. Se ha mencionado que todos roban, el presidente, etcétera, etcétera. Nosotros hemos dicho que los órganos de gobierno, y cuando digo los órganos de gobierno, no estoy diciendo ministerios, entidades públicas, cualquiera, desde el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, no se da buen ejemplo. Ahí está viendo los mochasueldos. Tenemos 1000 casos de... Y está viendo los jueces y fiscales que sabemos que coimean, que cobran por expediente, anteriormente por caso, por también se decía que Lima era el centro del latrocinio y que el interior del país sufría. Pero con la descentralización, la regionalización, estamos mitad, ¿eh? Esto es estadístico. Sí. Mitad, 50% de robos, gobiernos regionales y locales, 50% de robos, gobierno central. Claro. Y en los gobiernos regionales, por ejemplo, uno de los gobiernos más corruptos ha sido el gobierno de Cusco. Sí. Sus presidentes han terminado presos, enjuiciados, condenados o están en pleno proceso. Y eso es lo raro, ¿no? Que en la cuna donde habían estos preceptos morales, digamos, sea un ejemplo, un mal ejemplo del tema de corrupción. Pero en la Defensoría del Pueblo, ¿qué tanto pueden hacer para que este fenómeno disminuya? O para que se sancione, o para que se acuse, o para que baje, porque no solamente es la corrupción de arriba a abajo, está en todos los medios, está no solamente en el hecho del latrocinio, desde el mismo hecho de la atención al contribuyente, la atención al ciudadano, el maltrato de los servidores públicos. Nos miran mal en la cola, nos desprecian, nos tratan mal, sobre que viven de los impuestos que pagamos todos los peruanos. Mire, acá se ha hablado mucho también de transparencia e integridad. Sí. Y hemos buscado integridad para dejarlo ahí, por ahora. Pero de transparencia se ha hablado tanto y no hay transparencia. Usted va a una entidad, quiere que le atiendan bien, quiere conocer lo que tienen y no puede ingresar. Quiere entrar a una plataforma digital y es lo más complicado del mundo. Sí. No hay un lenguaje amigable. No están al día. Somos analfabetos digitales. No tenemos una integración nacional que debería ser la prioridad digital, porque ya hay que subirnos al coche de la tecnología. Entonces, lo que estamos proponiendo en la Defensoría, vamos a hacer un informe general, ¿no? Ya. ¿Qué están proponiendo? Que sobre este tema con el diagnóstico y con las propuestas. Pero por ahora estamos viendo que ya se consiguió en la ley que nos permitan conectarnos a todas las plataformas digitales para saber cómo se aprueba el presupuesto en el Congreso. Ahí hay un defecto, ¿eh? Usted sabe que los presupuestos se aprueban en base al presupuesto del año anterior con un factor de inflación, pero no en base a planes y programas con objetivos de corto, mediano y largo plazo. Sí. Por lo tanto, cuando uno escucha la sustentación del presupuesto en el Congreso, no tiene planes y programas y no sabe qué tenemos que esperar en el corto, mediano y largo plazo con la poca plata que tenemos, porque si tenemos poca plata,
alargue los plazos, pero crezca. Si tenemos mucha plata, acorte los plazos y crezca más rápido. Esa es una administración. Claro. Pero nadie nos explica eso. Entonces, como nadie sabe lo que esperamos y todo el mundo se dedica a gastar a ciegas, entonces la población se queda insatisfecha. Que ya tenemos autorización para conectarnos a la plataforma de economía y finanzas para saber cuánto dinero sale a cada gobierno local, regional, nacional. Vamos a estar midiendo los resultados. Y allí tenemos que establecer alianzas poblacionales, pero tenemos que fortalecer nuestro sistema digital. Tenemos que meternos al sistema digital de la Contraloría. También para saber qué están haciendo en el control del gasto ordinario, en el control de obra pública, cómo se desarrolla la obra pública y por qué tenemos paralizado tanto y estamos pagando un mundo. Claro. Y una cosita más. Usted mencionó el trato al público. Cuando leemos los reglamentos disciplinarios, se considera falta leve el maltrato al público, falta leve el maltrato al subordinado. Si falta leve es el maltrato al público, quiere decir que el público es la última rueda del coche. Claro. Y su servidor le puede faltar el respeto como quiera. Cuando debería ser el soberano. Y cuando se maltrata al subordinado, entonces quiere decir que hay una prepotencia, arbitrariedad, y estamos hablando de acosos y de arbitrariedades. Oiga, es un absurdo nuestro sistema. Claro, pero ¿hay solución? ¿O vamos a morir diciendo el Perú es corrupto? No, yo creo y no hay cambios. Yo creo que sí hay solución. No necesitamos tener una multitud de gentes. La idea es tener 3, 4 sujetos que pensemos igual. Empezamos a denunciar y a construir, y alguien que tenga ganas de construir un sistema. ¿La Defensoría es el punto base para ello? Yo creo que la Defensoría es el punto base y la alianza con la población. Usted participó en el Poder Judicial, fue magistrado, ya se retiró de la magistratura. Llegó a ser presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Sí. En la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial se buscó hacer una reforma del Poder Judicial. Algo se logró con los módulos de justicia. Sí. Con la descentralización, pequeños palacios de justicia en todo el interior del país, y eso mejoró, digamos, la administración de justicia. Lo que no ha mejorado es la posición de jueces y fiscales, las posiciones políticas de muchos magistrados que derivan en malos, abusivos y perversos planteamientos jurídicos que muchas veces hacen que la gente termine en la cárcel y al final terminaron siendo inocentes y no hay cómo resarcirlos. Así es. Mire, en esa oportunidad nosotros apostamos por algo. Siempre decíamos, ¿por qué las Cortes Supremas, por lo general, nunca se enfrentan al poder, sino se acomodan al poder y coexisten con el poder por facciones? Sí. Y entonces todas las reformas venían desde fuera. Y en la Corte de Lima empezamos a trabajar un plan sin pensar que íbamos a tener la oportunidad para generar una reforma desde adentro. Claro. Y mire los cambios que se produjeron, los módulos básicos, el juzgamiento en las cárceles, el juzgamiento de itinerancia, el buen-trato a la población, la descarga procesal, la modernización del sistema, ahí salieron las computadoras, todo lo que tienen ahora. Modernización, capacitación, descentralización, fueron pilares importantes. Lo que no cambió fue la conducta de jueces y fiscales. Esa era la segunda parte. Se frustró. Entonces, ¿cómo no retomar este sistema para poder hacer una verdadera revolución? Porque la población está desamparada. Los grandes nombres, los grandes apellidos, las grandes familias que ahora se dedican a la política son vulnerables. El ciudadano común y corriente lo es. Han vulnerado la casa de la Presidenta de la República. ¿Sabe qué pasa? No. ¿Qué análisis? Como ha quedado eso en el vacío, cuando tenemos tantos problemas de latrocinios, de corrupción, de vacíos legales, de desinstitucionalización, de desgobierno, el marco de legalidad no alcanza, estalla. Y entonces hay un principio que dice, las normas que restringen derechos no se aplican por analogía, por extensión, sino en su literalidad, porque no se puede estar inventando responsabilidades. Pero cuando se trata de una respuesta a la población y no se tiene marco normativo ni institucionalidad,
empieza a estirarse la norma como chicle y a crearse figuras que se sacan como los conejos. Echa la ley, echa la trampa. No, pero ¿Es así además Es que es elástica. la No es así. hacen tan elástica que terminan lesionando tantos derechos. No se puede tener a la gente presa 3 años, Claro. porque la fiscalía no puede investigar en 6 meses lo que tiene que investigar en 3 meses. Claro. Entonces, ¿Y está bien que la fiscalía le quiten esos poderes y vuelva a la policía de investigaciones? ¿La policía científica? ¿Usted coincide? Ahí tengo mis dudas. Debe haber intercontroles muy estrictos porque la experiencia que teníamos con la ex policía de investigaciones, yo era practicante en esa época, estudiante, no eran muy buenos. ¿No? No eran muy buenos porque el control en la policía no existía y la corrupción se generalizaba cuando venían los atestados directamente al juez penal y donde se negociaban... ¿Se está mejor como se está ahora? Estar mejor, pero Pero no, la pues. fiscalía no... ¿O es que debe haber un trabajo conjunto no entre... aportó absolutamente nada y cuando se crea la fiscalía empiezan a separarse como si estuvieran divididos cuando ellos debieron haberse integrado armoniosamente. No lo hicieron y ahora otra vez estamos volviendo al corsi recorsi. Oiga, siempre nosotros vemos el pasado como si hubiese sido mejor. No tiempo pasado fue Lo mejor. mejor, no siempre. Claro. Tuvo lo bueno, lo malo y lo feo. Claro. Y entonces, pero en la añoranza, todo nos parece bueno. Yo creo que hay que tener una posición crítica para exigir y hacer efectivas responsabilidades. No pueden ser impunes estos que han destruido toda la institucionalidad. ¿Qué hacen los fiscales supremos que nos tienen ahora con un ministerio público que no sirve para nada? ¿Qué hacen ahí hablando si no tienen autoridad moral? Qué buen titular. Un ministerio público que no sirve para nada. Qué lamentable que un magistrado con la experiencia que tiene usted tenga que decir esto y muy bien que lo diga. Muy claro, muy fuerte, porque basta del pacto infame de hablar a media voz. Sí, Como pero decía esto que González estoy diciendo Prada. la Fiscalía también para la Corte Suprema. Sí, ¿no? No podemos tener un poder judicial así, con una Corte Suprema que habla mucho, gana muy bien, nadie se puede quejar de sueldos. ¿Ah? ¿Cuánto gana un vocal supremo? Deben estar por los 35, 40, por ahí. 40.000 soles mensuales. Algo así. $10.000. Y encima tiene carro, chofer y una serie de beneficios, sí, ¿no? así es. Lexus del año. Así es, pero no se gobierna. Yo veo al presidente de la Corte Suprema inaugurar juzgados de flagrancia, pero si le preguntamos la estadística de resultados... Pura cortada de cinta, pero no hay mayor resultado. Pues, doctor Ibaceta, tema para hablar largo y tendido. Así es. Estoy seguro que conversaremos nuevamente. Ha sido muy grato conversar nuevamente con usted. Un placer. Con mucho gusto. Un gusto. Siempre bienvenido. Encantado.